Profesora, buenas tardes. Disculparme antes que nada por la demora de mi exposición. Tuve problemas con el fluido eléctrico, otro problema que es pésimo el internet acá. Pero acá le dejo mi video que voy a poner mi problema que concierne a lo que es tensión en cables. Que me pide determinar la flecha y las tensiones en el cable mostrado en cada tramo del cable, el cual está sometido a cargas concentradas en diferentes puntos. Acá tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. El punto B está sometido a una carga de 50 libras y el punto C está sometido a una carga de 30 libras. Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos la tensión en AB, la tensión en BC y la tensión en CD. Y si nos fijamos, acá proyecté un bosquejo del eje de coordenadas en el punto B y en el punto C, diciendo que la fuerza que se le aplica proyectará ángulos en cada uno de los puntos. Y con respecto al eje X, acá tenemos este ángulo, en el punto C también. Y si nos fijamos en el tramo CD, nos damos cuenta de que es el único que tiene altura, que son 3 pies, y tiene longitud, que son 5. Los otros tienen longitud, pero no tienen altura. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar desde el punto CD, en el tramo CD, perdón. Si queremos determinar el ángulo, este ángulo, el CD, yo digo que tangente del ángulo será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si despejamos el ángulo, tenemos que que CD, el ángulo CD es igual a tangente inversa del cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde cateto opuesto es 3 pies y cateto adyacente es 5 pies. Entonces tenemos que el ángulo de CD es igual a la tangente inversa de 3 pies sobre 5 pies. Que esto nos viene a dar el ángulo es igual a 30.96. Quiere decir que el ángulo es igual a 30.96. Y en función de eso vamos a tener una componente en X que será la tensión multiplicada por el coseno de 30.96. Y en Y será la tensión multiplicada por el seno de 30.96. Entonces, como ya tenemos las dos componentes, vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A para determinar esta tensión. Entonces decimos que sumatoria del momento en el punto A es igual a 0. Acá nos va a salir negativo porque es en sentido horario. Sabiendo que todo lo que gira en el sentido horario es negativo y todo lo que gira en el sentido antihorario es positivo. Entonces acá vamos a tener 50 libras por 5 pies menos 30 libras por 10 pies. Acá lo cambiamos a positivo porque gira en el sentido antihorario. Luego es por la tensión del punto CD, que viene a ser el coseno de 30.96 por 3 pies, más, que es positivo también, la tensión por el seno de 30.96 por 15 pies, que viene a ser la distancia, su longitud. Entonces, haciendo esta operación,
50 libras por 5 pies menos 30 libras por 10 pies viene a ser menos 550 libras por pies. Luego hacemos la tensión por el coseno de 30.96, que vendría a ser 2.552 pies, más la tensión del seno de 30.96, que viene a ser 7.16 pies. Esto lo igualamos a 0. Entonces, como son semejantes, lo vamos a sumar. Y tenemos que la tensión CD por 10.28 pies es igual a 550 libras pies. Y como acá está multiplicando, vamos a tener que dividir 10.28 a ambos lados para poder despejar que acá tenemos, esto es igual a 550 libras pies sobre 10.28 pies. Entonces acá pies con pies se van, acá pies con pies se van, por lo tanto tenemos la tensión en CD que viene a ser 53.50 libras. Una vez determinada la tensión CD, vamos a determinar la tensión en BC, para lo cual yo lo separé, que viene a ser en el punto BC, que el cual está comprendido una carga de 30 libras con un ángulo de 30.96 y la tensión encontrada, que es 53.50 libras. También tenemos un ángulo desconocido y una tensión desconocida también. La tensión desconocida, que es la tensión BC. Lo primero que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas en el eje y entra la componente CY, que no es más que la tensión multiplicada por el seno del ángulo. En este caso será negativo porque está hacia abajo. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces la tensión BC, hacemos la operación por el seno del ángulo BC menos 30 libras más la tensión encontrada, que es 53.50 por el seno de 30.96. Esto lo igualamos a 0. Entonces tenemos la tensión en BC por el seno del ángulo desconocido menos 2.477, que esto es igual a 0. Luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, que vamos a tener también menos la tensión en BC por el coseno del ángulo más 53 por el coseno de 30.96 es igual a 0. Como un resultado, sacando esa operación, también vamos a sacar la tensión BC por el coseno de BC del ángulo más 45.87, esto es igual a 0. Y ahora esto se preguntará por qué hemos hecho sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X. Simple, porque tenemos que encontrar el ángulo. Una vez de encontrar el ángulo, vamos a encontrar la componente. Entonces tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en el eje X en el eje Y sobre la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de menos 2.477 sobre, perdón, acá me olvidé de poner, ya, sobre 45.87, 87 era acá, perdón. Haciendo esa operación, tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de menos 0,0540. Entonces
de la tangente inversa nos va a salir el ángulo es igual a menos 3.090, que como está negativo tenemos que cambiarlo a positivo sumándolo 360 grados, y esto nos viene a dar 356.91 grados. Entonces, reemplazando, vamos a tener que tensión en BC es igual a menos 2.47 entre el seno de 356.91. Como resultado vamos a tener que la tensión en BC es igual a 45.95 libras. Una vez determinado la tensión en BC, vamos a tener que separar nuevamente para encontrar la tensión en AB. Para encontrar la tensión en AB. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas del eje Y. Entonces vamos a tener que la tensión AB por el seno del ángulo AB menos 50 libras, que es la carga, más el ángulo, la tensión encontrada por el seno de 356.91. Lo igualamos a 0, tenemos tensión en AB por el seno del ángulo AB menos 52.47. Luego vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, que vamos a tener la tensión AB por el coseno del ángulo AB más 45.95 por el coseno de 356.91 es igual a 0. Entonces vamos a tener menos la tensión de AB por el coseno del ángulo AB más 45.88 es igual a 0. Entonces, como mencionamos hace un momento, el ángulo vendría a ser, el ángulo es igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en X, en la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Que esto vendría a ser el ángulo es igual a menos 48.833, como está negativo lo sumamos 360, nos viene a dar que el ángulo es igual a 311.16. Y para concluir el mismo procedimiento reemplazamos y nos va a dar un resultado de la tensión en AB que es igual a menos 69.69 libras. Entonces, siguiendo vamos a encontrar la flecha, y la flecha viene a ser el punto donde más se deforma el cable, y en este caso es en el punto B porque tiene una carga de 50 libras. Y entonces para encontrar ese ángulo vamos a decir que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo por cateto adyacente. Entonces tenemos acá que el ángulo teníamos que era 311.16. Entonces el cateto opuesto es igual a la tangente de 311.16 por 5 pies, que es la longitud. Despejando tenemos la cateto opuesto, que es igual a menos 5.71 pies. Pero como estamos buscando una longitud, vamos a ponerlo positivo, 5.71 pies. Por lo tanto, la flecha sería 5.71 pies. Bueno, profesora, muchas gracias por escuchar mi video y nada, gracias.